En un cuartito con papel tapiz amarillo, había dos personas paradas junto a una maceta con flores. Una era una señora bajita, de cabello canoso, con cara afilada, nariz grande y labios delgados. Llevaba un collar grueso que rebotaba en su pecho cada vez que hablaba y decía cosas muy duras. «Oh, boba, ¿entiendes que ya no podemos seguir con esto?», preguntó la señora, echando la cabeza hacia atrás. «Ella nos está estorbando». El hombre miró a su madre, Ignatievna. Se sentía mal y culpable. Su cara lo decía todo. Bajó las manos, los ojos miraban a todos lados menos a su mamá. «¿Qué es mi esposa, mamá?» «No lo entiendes». La mujer levantó las manos y soltó un «ay». «Y no necesito a tu esposa aquí». No la hubiera aceptado si en verdad te importara. Pero si ella es importante para ti, y yo ya no, entonces yo me voy a encargar de limpiar todo. Ella ya ni se mueve, ya escuchaste al doctor, no le queda más de un año. ¿Para qué seguir con esto? Mejor que se regrese a su casa, donde nació. Tal vez allá recuerde su infancia y se sienta tranquila. Vladimir asintió, pero dudando. Además, agregó su mamá, dejó una buena herencia. Cuando muera, con eso podemos mejorar nuestra situación. Vladimir solo suspiró y la miró en silencio. Al día siguiente, todas las maletas y bolsas con las cosas de su esposa ya estaban en el pasillo. No fue él quien las empacó, fue Ignatievna, sonriendo como si nada, como si no estuviera echando a su nuera. Nadezhda era una mujer joven, dulce, de cabello rubio. Tenía solo 27 años cuando le dio un derrame cerebral. Desde entonces, vivía en una silla de ruedas. No podía moverse ni hablar. Su suegra, Ignatievna, nunca la trató bien. Mientras Vladimir trabajaba en la aseguradora, Nadezhda sentía que su esposo ya ni quería volver a casa. Como si se quedara más tiempo en el trabajo solo para no verla. Y no es que fuera culpa de la suegra que Nadezhda se enfermara, pero nunca le cayó bien. Le molestaban sus sueños y ambiciones. Pensaba que una mujer debía estar apoyando a su esposo, no andar todo el día ocupada con cosas de la empresa. Nadezhda era asistente de dirección en una gran empresa. Quería subir de puesto, incluso soñaba con tener su propio negocio. Pero no tenía dinero ni tiempo, y el derrame cerebral acabó con todo eso. Desde entonces, Ignatievna ya no sentía nada de lástima. Antes la criticaba, pero ahora la trataba con desprecio. La regañaba, ignoraba cuando Nadezhda le pedía cosas en silencio, se le olvidaba darle sus medicinas o la comida. Lo único que le gustaba era que Nadezhda ya no hablaba. Así podía leer tranquila las viejas obras de teatro donde alguna vez actuó. Mientras Vladimir metía las maletas pesadas al coche, Nadezhda estaba en su silla de ruedas, frente a la puerta, viéndolo con ojos llenos de miedo. Sus ojos estaban rojos, a punto de llorar. No entendía por qué le estaban echando. «No te preocupes», sonrió Ignatievna, «de verdad, no pasa nada. Tu doctor dijo que estás muy débil, que tu corazón ya no aguanta mucho. Allá en el pueblo el aire es bueno, a lo mejor hasta aguantas un año más». ¿Una casa en el pueblo? ¿No que nunca querías regresar allá? Nadezhda tenía 1000 pensamientos en la cabeza, pero no podía decir nada. Sus manos estaban caídas sobre sus piernas. Si hubiera podido, se hubiera agarrado fuerte del pantalón de su pants y le hubiera gritado a su suegra todo lo que pensaba. Esa vieja amargada de pelo gris. «Querido Bobochka, ¿por qué te tardaste tanto?», y dijo Ignatievna. El hombre llegó subiendo las escaleras todo sudado, sin aire. Le costaba trabajo hasta respirar. Extendió la mano. Se descompuso el elevador, tuve que cargar todo desde el piso 20. Te dije que contratáramos a alguien que ayudara, dijo Ignatievna levantando las manos. Pero no, claro, no hay dinero. Ya sabes que no podemos pagar eso, mamá. Yo antes actuaba en el teatro todos los días, llenaba salas completas, suspiró la señora, como soñando. Misenka venía a verme después de clases. Se quedó callada, mirando a su nuera. Supongo que ahora me tocará otra vez cambiarle los pañales. En ese momento pasó una vecina por el pasillo. Buenas tardes, Ninochka, saludó.
Hola, Verochka, dijo Ignatievna con una sonrisa falsa. Sí, vamos a llevarla unos días a una casa de reposo, para rehabilitación. El doctor dijo que puede ayudar. ¿Eso debe ser carísimo?, preguntó la vecina, sorprendida. Uf, sí, carísimo. Y dijo Vera Semenovna. Pero ni modo, hay que apretarse el cinturón. No la podemos dejar así. Ella nos ayudó mucho con sus tratamientos. Vera dijo algo más y se metió a su departamento. La sonrisa de Ignatievna desapareció de inmediato. Volteó con su hijo y le hizo una mueca. Apúrate. Ya vámonos, antes de que todo el edificio se entere. Te dije que esto lo teníamos que hacer más temprano, gruñó. Muy temprano al día siguiente, Vladimir tomó la maleta con fuerza y bufó. Qué frío está, parece invierno. ¿Quieres que te ayude? Me estoy congelando, le dijo a Nadezhda. Pero no esperó respuesta. Solo se fue del departamento, dejando a su madre atrás, toda molesta. Vladimir era hijo único. Su madre Ignatievna y su papá, Mikhail Efremovich, lo tuvieron ya de grandes. El papá era profesor de derecho, y la mamá una actriz famosa. Dejaron todo por criar a su hijo. Pero tanta protección lo hizo débil. A sus casi 40 años, Vladimir seguía viviendo con su mamá y trabajaba en una oficina donde lo maltrataban y nadie lo respetaba. Después de casi 40 minutos, terminó de cargar todo al coche. Ayudó a Nadezhda a subirse al asiento trasero junto con su silla de ruedas. Nadezhda tenía lágrimas en los ojos. Respiraba con dificultad. No entendía nada, pero aún tenía una pequeña esperanza en su esposo. Nadia, por favor cálmate, le susurró Vladimir mientras se abrochaba el cinturón. Ahí va a estar una vecina que te va a cuidar. Nosotros vamos a pagar. ¿Con qué dinero?, preguntó Nadezhda con la mirada. Vladimir solo encogió los hombros y asintió. Pues, será con tu dinero. Nadezhda lo miró fijamente, sin parpadear. Buscaba en su cara alguna señal de cariño, de compasión. Pero no encontró nada. Ni amor, ni culpa. Nada. Solo volteaba para todos lados, como esperando que alguien en la calle o en las fiestas viera a una muchacha llorando y a un hombre llevándosela al coche. El coche se alejó de la casa de Vladimir, y también de todas las esperanzas. Justo a las 12 del día, Ignatievna levantó la mano para despedirse y se fue a su departamento, lista para volver a leer uno de sus libros de teatro, los que ya casi se sabía de memoria. Se imaginaba a sí misma sobre el escenario, recibiendo aplausos de sus admiradores, de los amantes del arte. Vladimir suspiró, pisó el acelerador, e intentó no mirar por el retrovisor, donde se veían claramente los ojos hinchados de su esposa, sentada en silencio. Nadia, tú entiendes que no me quedó de otra, murmuró. La muchacha solo levantó una ceja, como burlándose. Cuando Vladimir trató de justificar su decisión, vio las toallitas que ella tenía en las manos, y su rostro duro, sin emoción. Mi mamá solo está intentando ayudarme, dijo él, sin mucha convicción. Tiene razón, yo ya no puedo con todo. Tengo trabajo, tú necesitas atención, y ya no es mi chamba cuidarte. Allá vas a estar mejor. Eres joven, tendrás una enfermera, estarás en la casa de tu abuela, esa que siempre recordabas con cariño. Vladimir volvió a guardar silencio. Evitaba la mirada de su esposa, pero podía sentirla clavada en la espalda. Sentía como si esa mirada le quemara la chamarra y le llegara directo a los pulmones, dejándolo sin aire. El camino al pueblo era largo. El lugar donde Nadezhda tendría que vivir era un pueblo solitario, casi abandonado. Solo había unas cuantas calles, pocas casas, una tiendita en el centro, y un viejo consultorio médico que había cerrado hacía años porque ya no había doctores que quisieran trabajar ahí. El coche azul se detuvo con un ruido seco frente a una casita con un jardín descuidado y una cerca chueca. La casa no estaba tan mal por fuera. El jardín tenía árboles viejos y la hierba tan alta que en algunas partes superaba la cerca. Había una banca vieja bajo la ventana y dos tronquitos donde alguien alguna vez se sentó. Mientras Vladimir bajaba a su esposa del coche y acomodaba su silla de ruedas y sus cosas, ella parpadeaba mirando a una silueta que se movía frente a la casa.
Era la casa que había sido de su abuela, quien ya llevaba años muerta. Nadezhda entrecerró los ojos tratando de ver quién era esa persona, pero no lograba reconocerla. «Galina», gritó Vladimir desde la entrada. Una mujer bajita se levantó de una banca con un quejido. Caminaba con torpeza hacia la puerta. Tenía el pelo corto y enredado, su cara estaba arrugada, con un moretón viejo bajo el ojo y una grieta en el labio. Vestía con ropa que no combinaba, una camiseta amarilla con letras en inglés, shorts verdes nada apropiados para el clima, y unos zapatos rosas llenos de piedritas brillosas. «Vladimir Mikhailovich», y gritó la mujer. «Ella es Galina», dijo Vladimir mirando a su esposa. «Nadia, ella va a ser tu enfermera». Galina asintió con la cabeza como si eso lo confirmara todo. Si Nadezhda hubiera podido, seguro habría puesto los ojos en blanco. Todo esto le parecía absurdo, una locura. Algo entre ridículo y espantoso. Vladimir bajó todas las maletas del coche, las metió a la casa, y le entregó a Galina un sobre delgado con dinero. A juzgar por su cara, para ella era más que suficiente. Luego, el hombre se quedó parado junto al cochecito plegable, sin saber qué más decir ni hacer. Vladimir suspiró. «¿Por qué estás tan seria?» «Seguro, en el fondo, estás contenta», dijo, intentando sonar tranquilo. Miró alrededor de la vieja casa donde creció. La puerta estaba cubierta de plantas y, cuando la tocó, se le deshizo en las manos. Aire fresco, cuidados. ¿Qué más se necesita para ser feliz? Nadezhda quería decir 1000 cosas que sí la harían feliz, pero como siempre, se quedó callada. Lo miró con coraje. Cada vez que su esposo la miraba, parecía tener pensamientos que no podía explicar con palabras. Vladimir lo sabía, lo sentía. Una pequeña culpa le daba vueltas en el corazón, pero luego recordaba lo que su madre le había dicho, los números en la tarjeta bancaria, y se le olvidaba el remordimiento. Pensaba en el dinero. Subió al coche, saludó con la mano a su esposa. Galina se acercó a Nadezhda, le dio un saludo a Vladimir. «No se preocupe, Vladimir Mikhailovich, todo va a estar bien», le dijo. Vladimir forzó una sonrisa y arrancó el coche, alejándose de esa casa descuidada. Dejaba ahí a Nadezhda, sola, con una mujer extraña, en una casa vacía que olía no solo a alcohol, sino a todo lo viejo y abandonado que quedaba en ese pueblo. Un año después. «Boba. ¿En serio nunca fuiste a checar cómo está?» Ignatievna lo miraba con horror, viendo el calendario. «Ya pasó un año, ¿eres tonto o qué? ¿Y si esa señora ya se murió? O peor, si hizo algo peor con tu esposa». Vladimir, cansado, desvió la vista del televisor. Acababa de llegar del trabajo y estaba viendo un partido. «Nunca fui, no. Galina me llama cada semana, dice que todo está bien. Le mando dinero cada 3 meses. ¿Y tú le crees?» Ignatievna bufó y se acercó al sillón donde estaba su hijo. Le arrebató el control remoto y apagó la tele. «Cuando te hablo, me ves a mí, no al televisor». Hablaba fuerte y con tono de drama. Su peinado alto se movía cada vez que sacudía la cabeza. «¿Quién es esa tal Galina? ¿Una borracha? ¿Cómo sabes que no está gastando el dinero y dejando a tu esposa morir sola? A lo mejor ni la ha visto en meses, mientras tú aquí tirado viendo partidos». Vladimir puso los ojos en blanco y volteó a ver la pared. «¿Quieres que vaya mañana?» «Va. Voy a perder mi único día libre para ir a un pueblito olvidado, a ver a mi esposa medio muerta». «Qué linda, mamá. Te preocupas mucho por mí». Ignatievna resopló fuerte, le aventó el control a su hijo y se fue sin decir más. Con eso ya le dejó claro todo lo que pensaba. Al día siguiente, Vladimir agarró unas cuantas cosas, un sobre con dinero, y se subió al coche. Miró el tablero. Apenas marcaban las 8 de la mañana. En la madrugada todavía no podía dormir, le daba vueltas a todo. Tenía que ir a un lugar que apenas recordaba, con personas que ya ni conocía. ¿Por qué estoy haciendo esto?, se preguntó. Pero sabía que su mamá tenía razón. Él siempre fue obediente,
desde niño. El viaje fue largo. De paso, el radio del coche se descompuso y los gritos de algunos conductores hicieron que el camino fuera aún más pesado. Ya entrando al pueblo, un coche negro pasó rozándolo. El conductor claramente iba rápido y conocía la zona. Era un hombre más joven que Vladimir. Frenó de golpe al ver el coche lento de Vladimir. «Perdón». «No lo vi», dijo en voz baja. Vladimir solo levantó la mano con flojera. No tenía ganas de pelear ni discutir. Luego tomó el camino hacia la casa donde vivía Nadezhda. Apenas recordaba cómo llegar. Lo único que sí tenía presente era que había mandado dinero con Galina, quien lo recogía en el centro regional, donde se bajaba del autobús solo para ir por ese sobre. Vladimir solo había estado en ese pueblo 3 veces. Una, cuando llevó a su esposa por segunda vez. La segunda, cuando fue a buscar a Galina. Y la tercera, cuando todavía salía con Nadezhda y ella le enseñó la casa donde vivió de niña. Le contaba cómo ahí pasó sus primeros años, primero con su mamá, y luego sola. El coche azul oscuro se detuvo frente a la casa. La hierba del jardín estaba tan crecida que casi alcanzaba la cerca, como si alguien la hubiera cortado hacía muchísimo tiempo, pero ya se había vuelto a llenar de maleza. En general, todo se veía descuidado, como si nadie hubiera estado ahí en meses. Vladimir frunció el ceño y bajó del coche. Caminó hasta la puerta, la empujó con cuidado y llamó. «Nadezhda. ¿Estás ahí?» Nada. Solo silencio. Intentó entrar, pero la puerta tenía un candado enorme. Jaló varias veces, pero no se abrió. Entonces sacó su celular y marcó a Galina, pero ella no contestó. Cansado, Vladimir se frotó la frente y miró alrededor. Pensó que Galina debía vivir cerca. Y sí, encontró su casa justo al lado. Parecía que había tenido suerte. Aunque el lugar no se veía mucho mejor, al menos pensó que su mamá había exagerado todo. Que lo de Galina eran solo ideas paranoicas. Pero al acercarse más, la desconfianza regresó. Algo no le daba buena espina. Aún así, Vladimir confió. Siempre había sido así. Dejó la casa de Nadezhda y caminó hacia la calle para buscar la casa de Galina. Y sí, era todavía peor que la de su esposa. Entró, pero apenas dio unos pasos, se tapó la nariz. El olor era asqueroso, a humedad, alcohol y algo más. Tan fuerte que solo pudo hacer un recorrido rápido. La casa estaba vacía, y salió corriendo a tomar aire. Ya recuperado, levantó la cabeza y vio a una señora gordita cargando 2 cubetas. Vladimir corrió hacia ella. «Disculpe, ¿sabe dónde está Nadezhda?» La mujer lo miró raro. «¿La que vivía en esa casa?» Vladimir asintió. «Ah, con Galina, la borracha». «La que la cuidaba». «Sí, esa misma». «Entonces lo más probable es que esté en casa del Semyonich, al final del pueblo. Galina vive con él ahora. Él vende licor ilegal, y pues ahí anda». «¿Puede mostrarme dónde vive ese señor?» «¿Por qué no?», dijo la mujer, encogiéndose de hombros. Le mostró el camino a la casa del tipo que fabricaba y vendía alcohol de forma clandestina. Cuando llegaron, ahí estaba Galina. Sentada en una mesa grande, tomando un líquido amarillo que apestaba desde lejos. Vladimir, furioso, la agarró de los brazos y la sacó. «¿Dónde está mi esposa, borracha miserable? ¿Tú quién eres?», dijo Galina con la lengua trabada, como si ni lo reconociera. «¿Dónde está Nadezhda?» «Vive cerca, no te preocupes», dijo Galina, medio sonriendo y levantando una mano. «¿Y qué me vas a dar por decirte dónde está?» Vladimir, desesperado, sacó su cartera y le dio varios billetes. Galina los contó con gusto, asintió y luego agarró su botella amarilla turbia y se fue cojeando. «Vamos, sígueme», le dijo, caminando torpemente mientras intentaba no caerse. Vladimir la siguió. Salieron a un camino abierto, vacío. Mientras avanzaban, él empezó a pensar que tal vez Galina solo lo quería confundir. Estuvo a punto de gritarle, pero entonces, a lo lejos,
Vladimir alcanzó a ver el techo de una casa que no conocía. Y mientras más se acercaban él y Galina, más se sorprendía por lo grande que era esa casa comparada con las demás del pueblo. Tenía 3 pisos, un balcón enorme y un jardín muy amplio. En el patio trasero se alcanzaban a ver varias máquinas y equipo agrícola. Galina se detuvo cerca de las vías del tren, apuntó hacia la casa y dijo: «Ahí es». Asintió con la cabeza tan fuerte que casi se le cae, y sin decir nada más, se dio la vuelta y se fue. Vladimir se quedó pasmado, sorprendido por lo que veía. Por eso ni siquiera reaccionó cuando de pronto sonó una campanita. Una voz alegre, fuerte, gritó desde dentro: «¿Quién anda ahí?». Vladimir se congeló en el lugar. «¿Nadia?», preguntó en voz baja. Hubo silencio, y luego la misma voz respondió: «Volodia, pásale». La puerta se abrió y frente a él apareció un enorme jardín, con un caminito de piedra rodeado de un montón de flores hermosas. Vladimir empezó a caminar despacito por el sendero. De pronto, vio a una mujer bajita, delgadita, con el cabello claro y un vestido bonito. Lo miró con una expresión muy seria, casi como si trajera una máscara. «Ya pensé que no ibas a venir», dijo ella, y soltó una pequeña risa. «Pero bueno, pásale». Vladimir no dijo nada. Solo caminó tras ella, en silencio. Por dentro, la casa se veía sencilla pero con muy buen gusto. Colores bonitos, decoraciones lindas, alfombras limpias y suaves, algunas fotos. Y en una esquina, una computadora y un escritorio lleno de papeles. «Ay, no veas ahí», dijo ella. «Últimamente hemos tenido un desorden con tantos documentos». Vladimir la observó bien. Y no podía creer lo que veía. Su cara ya no se veía pálida ni cansada, al contrario. Tenía un rubor bonito en las mejillas, los labios rojos, los ojos brillosos. Parecía otra persona. De hecho, Vladimir pensó que jamás la había visto tan hermosa. Nadezhda lo llevó a una sala grande, donde había sillones cómodos. «Voy a hacer un poco de té, ¿sí? Y platicamos». Se fue a la cocina, y Vladimir se quedó solo en la sala. Se sentó en una silla, mirando todo, los cuadros, los sillones, las flores, las alfombras. Todo era tan bonito que parecía un sueño. Hasta se pellizcó para comprobar que era real. No podía creer que esperaba ver a su esposa enferma, en silla de ruedas. Y en vez de eso, se encontró con una mujer hermosa. Poco después, Nadezhda volvió con una charola con tazas de té. Le dio una a él, y tomó la otra con cuidado. Se sentó frente a él. «No me lo esperaba», murmuró Vladimir. Ella negó con la cabeza y dijo: «Yo tampoco, por dinero, mi querido esposo sería capaz de mandarme lejos a morir», pensé. «Guarda esas excusas tontas para ti», le dijo Nadezhda. «Ya sé que todo esto es por mí». «Y sí, lo sé, mi amor, pero no sabes mentir». «Lo haces muy mal», respondió ella con tristeza. «Todo se trata de mi herencia. Cuando recibí el testamento desde Alemania, de mi abuela, me puse feliz. Me imaginé cómo podría ser nuestra vida con eso. Pensé que todo iba a mejorar, pero después vi algo que me hizo cambiar de idea». «¿Qué fue?», preguntó Vladimir, nervioso. Él sostenía su taza de té caliente, pero parecía no sentir nada. Solo la miraba fijamente, tratando de entender qué estaba pasando. «¿Te acuerdas de mi amiga Tania?», preguntó Nadezhda. «Trabajábamos juntas en la empresa». Vladimir asintió con la cabeza. «Ella fue quien me hizo pensar en cambiar mi vida, hace como año y medio». Tatiana, alta, elegante y segura de sí misma, estaba sentada en una silla en un pequeño restaurante. El jefe las había enviado a una reunión, pero ya había terminado. «La cena está pagada, ¿por qué no darnos un gustito?», y dijo entre risas Nadezhda, sentándose frente a ella. Tatiana era su compañera de trabajo desde hace años. Era mayor que ella y jefa de departamento. Siempre iba vestida muy formal y tenía opiniones fuertes, sobre todo en temas de dinero. Nadezhda sacó un sobre de su bolsa y se lo dio a su amiga.
Mira esto y dime si crees que es real. Tatiana abrió el sobre con curiosidad y empezó a leer. Era una carta, desde Alemania. ¿Quién es Anna Reuter? Preguntó Tatiana. Mi abuela paterna, contestó Nadezhda. Mi papá se casó con una alemana cuando yo tenía como 6 o 7 años. Se fueron a vivir allá, pero luego él regresó a Rusia y conoció a mi mamá. La última vez que vi a mi abuela fue en el funeral de mi papá. Ella me pidió que me fuera con ella. ¿Y por qué no aceptaste? Porque eso hubiera significado dejar a Volodia, y pues, además, mi mamá trabaja aquí y yo nunca soñé con vivir fuera de Rusia. Tatiana la miró como diciendo estás loca. Eres incorregible, le dijo. ¿Cambiar una buena vida en Alemania por un hombre? Nadezhda puso los ojos en blanco. Sabía muy bien lo que pensaba su amiga sobre su esposo y prefería no escuchar. Tatiana siempre era directa. Eso le ayudaba en su carrera, pero por eso también tenía pocos amigos. Muchos le sacaban la vuelta por ser tan franca. Tu Volodia sería capaz de vender hasta a su propia madre por dinero. ¿Sabes cuánto es lo que te dejaron? Sí, respondió Nadezhda. En el testamento decía que yo era la última pariente viva, y que parte de la herencia va para mí, y otra parte para mis hijos. Según la carta, es una pequeña participación en una finca allá en Alemania. ¿Y tienes que ir allá para reclamarla? Preguntó Tatiana. Vienen instrucciones. También se puede aceptar desde aquí. El notario puede venir a Rusia. Justo en ese momento, llegó el mesero con la comida. A Nadezhda le sirvieron una ensalada y un vaso de jugo. Me imagino lo feliz que va a estar Volodia, dijo Tatiana. Siempre soñó con tener dinero y su propio negocio. Tú también has soñado con eso, contestó Nadezhda. Tatiana sonrió mientras movía el tenedor. Y sí, pero tú tienes una oportunidad real de lograrlo. Y no me digas que esto es por Volodia. Es buena persona, pero tiene mala suerte, interrumpió Tatiana, riéndose. Mala suerte y, sobre todo, malos planes. Tuviste mala suerte con tu mamá, no es una suegra, es una bruja, dijo Tatiana. Todavía no entiendo por qué sigues viviendo con ella. Ignatievna se encogió de hombros. No puede vivir sola. No está acostumbrada. Y pues, ni modo. Tatiana soltó una risa medio burlona y tomó un trago de vino. No te recomiendo hablarle de la herencia, si no quieres que te mande al otro mundo. Esa mujer por dinero es capaz de todo, hasta dejarte sin un solo peso. Nadezhda golpeó la mesa con la mano, molesta, y nos miró con cara seria. Volodia y yo nos amamos, ¿sí? Nada más. No va a pasar nada malo. No empiecen a exagerar. Tienen una idea muy fea de mi familia. ¿Entonces esta plática tampoco llevó a nada? Pensó Tatiana, ya resignada. Esa misma tarde, Nadezhda llegó a casa y les enseñó a todos el sobre con lo de la herencia. Nunca había visto tan felices a todos. Esa noche, Nina Ignatievna hasta abrió una botella de vino caro. Vladimir, que siempre estaba ahorrando y comía lo más barato posible, pidió comida para llevar, de la buena. Por primera vez, Nadezhda sintió que su vida empezaba a mejorar. Pasaron unas semanas y Nadezhda iba por la calle sonriendo. Todo en su casa se sentía mejor. Incluso Ignatievna ya no se quejaba tanto. Vladimir también había cambiado, ya no la molestaba, llegaba más temprano del trabajo, y pasaba más tiempo con ella. Nadezhda estaba convencida, su vida por fin había mejorado. Pensaba que así sería de ahora en adelante. Ese día, decidió parar en una tienda de ropa para hombres. Quería regalarle algo bonito a su esposo, comprarle una nueva corbata. Todo lo del pasado ya se le hacía aburrido. Pero justo cuando estaba viendo el aparador, volteó la cabeza, y lo vio. Vio a Vladimir. Quiso gritarle, pero entonces se dio cuenta de que una mujer joven venía hacia él. El hombre la abrazó. La besó. Fue como un golpe en el estómago. Nadezhda se tambaleó y se apoyó en el vidrio del aparador para no caerse. No podía creer lo que acababa de ver. No hizo un escándalo.
Solo se fue a casa. Se metió a la cama sin decir nada y se quedó pensando en lo que había pasado. Al día siguiente, no fue a trabajar. En vez de eso, fue a una agencia de detectives. Adentro había un hombre bajito, delgado, leyendo el periódico y tomando café en un vasito. Nadezhda se sentó frente a él y le explicó todo. Y necesito saber todo. ¿Cómo se conocieron? ¿Desde cuándo? ¿Dónde se ven? ¿Qué hacen? Todo. El hombre silbó bajito, sorprendido por lo decidida que estaba, pero no dijo nada más. Sabía que si hablaba de más, podría perder a la clienta. Durante toda la semana, Nadezhda estuvo tensa. No sabía si contarle todo a Tatiana o no. No quería escuchar el típico te lo dije, aunque sabía muy bien que Tatiana tenía razón. Siempre tenía razón. Era como si pudiera ver a través de ella. Ella se negó a ser testigo en la boda, muy ofendida. Esperaba que pronto se reconciliaran, pero Nadezhda ya tenía un mal presentimiento en el alma, y hasta ahora, ese sentimiento seguía ahí. Apenas ahora empezaba a entenderlo todo, esa amiga solo quería pasar el rato frente a ella, nada más. Una semana después, Nadezhda estaba sola en una cafetería chiquita. Se tomó su café frío mientras pensaba en todo lo que pasaba en su cabeza. No podía armar bien el rompecabezas. Siempre hizo todo por su esposo. Todo lo que él o su mamá le pedían, ella lo hacía. Hasta pisoteó su propio orgullo, dejó a un lado sus sueños y ambiciones. De pronto, su celular sonó. Era el detective. Colgó rápido y fue a la cita. Nadezhda aventó un billete sobre la mesa, agarró su bolsa y se sentó frente al mismo hombre de antes. Él solo levantó tantito la cabeza y se ajustó los lentes. Tu esposo es un hablador, dijo el detective sin rodeos. Nadezhda le preguntó con miedo, como si no quisiera oír la respuesta. Pero él solo asintió. Tuve que seguirlo casi una semana. La chica se llama Sabunova Liliya Sergeevna. Tiene 22 años. Se graduó de la Normal Superior en 2008. Conoció a tu esposo hace unos meses, en la universidad o en la misma calle, no queda claro. Y gracias por la información, dijo ella, tratando de mantener la calma. El detective sonrió, abrió el cajón del escritorio y sacó una grabadora de esas viejitas, bien grande. Nadezhda se sorprendió. Desde niña no veía una de esas. Pensé que ya no existían. La grabación comenzó. Se oía una voz chillona, de mujer, y una voz de hombre que claramente era la de Vladimir. Y no me das lástima, aunque no tengas un solo peso, decía la mujer. Y Vladimir respondía con gusto. Puedo poner mi propio negocio. Todos los días te voy a consentir con lo que quieras. Después, él volvió a decir. Te dije que ahorita no tengo dinero para el negocio, pero mi esposa sí. Ella acaba de recibir una herencia de su abuela. Con eso vamos a poner el negocio. Tú vas a manejarlo, como si fuera tuyo. Luego, en la grabación, se escuchó que Vladimir decía. En cuanto ella ya no me sirva, la dejo. Nadezhda sintió como se le partía algo adentro. La grabación seguía, pero ella ya no escuchaba nada. Estaba completamente metida en sus pensamientos. Sentada con la espalda bien recta, mirando al frente, empezó a recordar cómo conoció a Vladimir. Qué feliz estaba cuando él le propuso matrimonio. Ella era 11 años menor que él. Se conocieron cuando ella estaba por terminar la universidad. Él la invitaba a pasear, a tomar café, a caminar por el parque. Le compraba boletos para el teatro, para conciertos. Hasta Nina Ignatievna, su suegra, en ese entonces parecía una señora buena y amable. Nadezhda, que acababa de perder a su mamá, se encariñó rápido con esa familia. Eran inteligentes, educados. Estaba lista para casarse con ese hombre callado, sencillo. Tatiana siempre estuvo en contra, pero Nadezhda no quiso escuchar. Estaba enamorada. Todo era nuevo para ella, bonito. Recordó cómo ella y Volodia escogieron juntos su traje de boda. Cómo, después de la fiesta, contaban los regalos, viendo qué familiar había dado más. En ese momento, la niña estaba segura de que sería feliz por siempre. Y ahora,
Ya no sabía ni qué pensar. Ella estaba feliz, aunque Vladimir no tanto. A él no le entusiasmaban mucho sus sueños de negocio ni su carrera. En realidad, todo eso venía más por parte de su mamá. Él quería una familia, hijos. Pero ella no. Nadezhda ya no pensaba en eso. Quería más de la vida, estaba lista para otras cosas. Todos los sueños y planes que tenían juntos se derrumbaron de golpe. Volodia seguía siendo el mismo, nunca le había gritado, nunca la maltrató. Pero ahora ella pensaba en cómo él planeaba usar su dinero, abrir un negocio, y después dejarla. Eso la sacudió. Todo eso le parecía tan irreal, tan absurdo, que Nadezhda se quedó ahí sentada mirando la pared, sin moverse, durante varios minutos. El detective no dijo nada. Solo la observaba. Ya había visto cosas peores. Una vez, una esposa enloquecida le rompió la ventana a su marido en un ataque de rabia. A veces, cuando la traición es tan grande, la reacción también lo es. Pero esta vez fue distinto. Cuando Nadezhda levantó la mirada, el detective vio en sus ojos algo más fuerte, un odio frío y un dolor profundo. Hasta él se sintió incómodo. Se levantó para ir por un vaso de agua. Le llevó uno a Nadezhda, que lo tomó con calma. Y entonces, recordó lo que una amiga le dijo una vez. Vladimir vendería hasta a su propia madre por dinero. En ese entonces, no le creyó a Tatiana. Pero ahora le sonaba muy real. En su cabeza empezó a formarse un plan. Una sonrisa muy fría apareció en su rostro. El detective dio un paso hacia atrás. Nunca había visto una expresión así en alguien. Meses después. El carro azul de Vladimir se alejaba por una calle con una cerca vieja. Detrás de esa cerca estaba Nadezhda. Junto a ella, Galina, una mujer que empujaba un cochecito de bebé. Galina seguía agarrando el cochecito como si fuera solo un objeto, como si no quisiera soltarlo. Cuando el carro desapareció de su vista, Nadezhda se levantó. Galina la miró con los ojos bien abiertos, como si no creyera lo que acababa de pasar. Mira, vamos a hacer un trato, le dijo Nadezhda en voz baja. Yo te voy a pagar lo mismo que mi esposo te da, pero tú no le vas a contar lo que viste aquí. Galina se quedó en shock. Solo asintió con la cabeza, sin hacer preguntas. Todavía sostenía el cochecito. Perfecto. Lo estás haciendo bien. Seamos amigas, le dijo Nadezhda, dándole unos billetes. Ven cada mes y te doy tu dinero. A cambio, dile a mi esposo que yo estoy bien, que nada ha cambiado, y que no es necesario que venga. Y claro, dijo la mujer, tomando el dinero y alejándose sin decir adiós. Dentro de la vieja casa todo estaba cubierto de polvo. Los muebles tapados con sábanas, basura por todos lados. Una ventana estaba completamente rota. Nadezhda se acercó al viejo sillón rojo, le quitó la tela y se sentó con cansancio. Una nube de polvo se levantó. Sacó su celular del bolsillo, el que milagrosamente Nina Ignatievna no encontró, y marcó el único número en el que confiaba. Ven. Todo pasó exactamente como dijiste. Ya acepté. Estoy esperando en la casa del pueblo. Colgó y tiró el celular a un lado. Luego se acostó. Tenía 1000 pensamientos en la cabeza, o ninguno, todo al mismo tiempo. 1 hora y media después, ya había limpiado la casa, se cambió de ropa y preparó algo de comida. La puerta se abrió. Una mujer alta, bien vestida, con un traje azul elegante, entró con una bolsita en la mano. Traje vino y comida para llevar. Los huevos revueltos ya no me convencen, dijo Tatiana, sonriendo con complicidad. Una sartén vieja y sucia estaba tan llena de grasa que parecía imposible de lavar. Qué bueno que trajiste vino, dijo Nadezhda, sin eso no hubiera podido sobrevivir este día. Tatiana miró la casa y asintió, pensando. Luego vio un paquete de pañales y negó con la cabeza. ¿De verdad estuviste aquí 3 semanas? Está horrible, dijo. Y sí, ni cómo negarlo, respondió Nadezhda. Pero ¿sabes qué fue lo peor? Que Nina Ignatievna solo me cambió el pañal una vez. Y ni cuenta se daba que yo solo iba al baño una vez al día.
Estaba tan clavada en sus novelas que ni me escuchaba caminar por la casa. Tatiana soltó una risa. Así te hubiera salido de la casa por días, seguro ni lo notaba. Nada más puso un álbum con tus fotos junto a ella, como si eso bastara. Nadezhda suspiró mientras se sentaba a la mesa. Todavía no puedo creer que se fueran creyendo ese diagnóstico falso. Pensaban que me estaba muriendo y se pusieron felices. Ni siquiera dudaron de lo que ese tal Pedro Stepanovich dijo. Tatiana y Nadezhda comenzaron a comer, pensativas, sin decir mucho. Me voy a quedar aquí 1 o 2 meses, dijo Nadezhda. A ver qué hago después. Por primera vez no tengo planes, no sé qué sigue. ¿Y qué vas a hacer en este lugar?, preguntó Tatiana. Esta casa vieja, el jardín todo lleno de monte, un pueblo alejado, tú no encajas aquí. Ya sé, dijo Nadezhda, pero si me aviento sin pensarlo, tal vez no me queme. Ya hace mucho dejé de soñar con tener un negocio. Todas esas ideas están empolvadas en cajas por ahí. Tal vez vivir aquí me dé tiempo para pensar. Me divorcié, ya veremos. Además, tengo siglos sin vacaciones. Tatiana se encogió de hombros. Por primera vez no sabía qué decirle a su amiga. Nunca quiso a Vladimir, pero tampoco pensó que él pudiera hacer algo así. Siempre pensó que era débil, incapaz de nada. Pero dejar morir a su esposa, eso ya era otra cosa. Tatiana se quedó esa noche con Nadezhda en la casa. A la mañana siguiente, se fue. Nadezhda ya no tenía trabajo, ni fortuna, ni herencia de la abuela. Pero empezó el día con una cerveza fría. Dios mío, y dijo al ver. Todavía hay agua y gas en esta casa. Mis papás le pusieron todo, pero mi abuela murió antes de disfrutarlo. Una ducha fría le aclaró un poco la mente y bajó las ideas que traía volando. Suspiró, sintiendo las gotas heladas en la espalda. 3 semanas de vivir un infierno habían quedado atrás. Había puesto a prueba a su esposo. Esperaba ver aunque fuera una chispa de amor o preocupación. Pero lo único que recibió fue odio, y que se muriera pronto. Eso fue lo más duro. Por eso le costaba tanto volver a su vida de antes. Necesitaba ánimo. Tomó una maleta llena de dinero y la escondió cuando nadie la vio. Salió a buscar la tienda del pueblo. No recordaba muy bien dónde estaba, pero decidió preguntarle a la gente. Era temprano y todos ya andaban en lo suyo, yendo al trabajo o al jardín. Hacía fresco. Nadezhda se envolvió en un abrigo viejo que encontró en el armario. Y sí, sin ayuda, logró encontrar la tienda. Los que pasaban por ahí se veían igualitos que hace 20 años. Nadezhda sonrió al ver un letrero colorido que le era familiar, aunque ya medio borroso. Entró a la tiendita, donde una señora gordita con delantal azul estaba atendiendo. En cuanto entró, Nadezhda respiró profundo el olor a pan fresco, ese que tanto le gustaba. La señora se llamaba Valentina. Cuando Nadezhda era niña, ella apenas empezaba a trabajar ahí. Ahora, seguramente ya era la encargada de la tienda. «Tía Valia, ¿me reconoces?», preguntó Nadezhda. La señora la miró pensativa. «Soy la nieta de Margarita Burlakova. Venía aquí cuando era niña». «Ay, Nadia. ¿Cómo no te voy a reconocer?», y dijo la señora, saliendo de detrás del mostrador para abrazarla y darle un beso en la mejilla. «Pues no ha cambiado mucho por aquí», dijo Nadezhda viendo los estantes. «¿Sí me podrías vender unas cosas?». La tienda era chiquita, pero tenía de todo. Los precios, eso sí, estaban más caros que en la ciudad. «O ni modo, así está por acá», dijo Valentina, encogiéndose de hombros. «Y dame pan blanco y negro, una barra de leche, una botella de mantequilla, aceite vegetal, pasta, trigo sarraceno, arroz, chícharos, 1 kilo de queso, azúcar y sal». «Ah, y para la leche ve con Petrovna», interrumpió Valentina. «Vive junto a ti. Esa sí es leche buena». La señora señaló hacia el refrigerador. «Esa que tenemos ahí, hasta los gatos se ofenden si se las das. Tiene fecha de caducidad de 6 meses. ¿Tú crees?». «Esa ni leche parece»,
Lleva meses guardada junto a las papas, cebollas, betabel y zanahorias. También puedes ir con Dmitri Vasilievich, siguió diciendo. Tiene huerto y vende todo barato. Pregunta por él, vive cerquita de aquí. Justo cuando iba a decir algo más, sonó la campanita de la puerta y entró un hombre. Traía ropa sucia y cara muy seria. Se fue directo al mostrador. Valentina, dame 2 botellas de agua mineral. Y también una caja de medicinas y veneno pa' las plagas. Ya viene el invierno y si no, no vamos a tener con qué fumigar. A Nikolai, ¿no ves que hay alguien más aquí? Y le dijo Valentina, molesta. Nikolai volteó a ver a Nadezhda, la miró de arriba abajo y luego dijo sin pena. Que es de ciudad, ¿no? Si necesita algo, que lo compre allá. Yo sí lo ocupo urgente. Y déjalo pasar, tía Valia, interrumpió Nadezhda, levantando la mano en señal de paz. Se ve que lo necesita más que yo. Valentina suspiró, algo molesta, y fue por la caja. Que esto pudo haber esperado unos minutos, murmuró. El hombre era alto, moreno, de manos trabajadas y mirada fuerte. Nadezhda no había visto a alguien así desde que era niña. Aunque andaba sucio, se notaba que era un hombre guapo. Tendría un poco más de 30, pero seguro menos de 40. La miró entrecerrando los ojos. ¿Y tú qué? Y le preguntó con tono algo grosero. No tengo prisa, contestó Nadezhda con una sonrisa. Pero en la ciudad también hay fila, ¿eh? Y créeme, allá todos tienen más prisa que tú. Se dio la vuelta, sintiendo su mirada clavada en ella. Valentina regresó con la caja pesada y se la dio al hombre. Toma, aquí está lo que pediste. El agua mineral está allá en la esquina, señaló. Y sí, entre los envases de plástico, ahí estaba el agua mineral. Me la pagas después, ¿sí? Y le dijo la señora. Nikolai asintió con la cabeza, agarró 2 botellas de agua mineral y salió de la tienda sin ni siquiera decir adiós. ¿Y ese quién es? Y le preguntó Nadezhda a Valentina. La señora hizo un gesto con la mano mientras caminaba hacia los estantes de los cereales. Es un campesino de por aquí. Según su papá, tiene como 8 años que regresó. Al principio nomás tenía una casita y unos cuantos animalitos, pero se le metió la idea de hacer una granja. La levantó él solo, contrató gente, y ahora no para. Anda como loco todo el día. Parece que quiere sembrar campos completos, pero por ahora solo cultiva en su terreno grande. Trae sus verduras a vender aquí a la tienda y también en las de los pueblos cercanos. No es mal tipo, pero sí algo rudo. Nadie sabe por qué es tan seco. Nadezhda agarró varias bolsas con mandado y se fue a casa. Estaban pesadas y apenas pudo con ellas, pero ya en su casa el refri no se veía tan triste como antes. Luego se fue por las verduras y los lácteos, como le había dicho Valentina. Soy de ciudad y allá estoy acostumbrada a comprar todo en el súper, pensaba, pero aquí en el pueblo es mejor y más barato comprarle a la gente. Dmitri Vasilievich vivía no muy lejos de la tienda. Tenía un terreno grande y 2 cabras que empezaron a balar bien fuerte cuando vieron a Nadezhda. De niña le daban miedo los animales, así que ahora nomás se les fue de largo. En la casa estaba un viejito arreglando una silla. Nadezhda le explicó por qué venía. Ah, Dinka. Qué gusto conocerte, dijo él con una sonrisa entre su barba gris espesa. En este pueblo hace años que no veo a nadie joven. Eres la primera en mucho tiempo, y además eres nieta de Rita. A su hija Natasa sí la recuerdo. Sí, ella era mi mamá, asintió Nadezhda. ¿Me podría vender algunas verduras? El señor sonrió y hasta le regaló unas manzanas. Están bien buenas, jugositas. Te aguantan hasta el invierno. Puedes hacer compota, mermelada. Nadezhda sonrió agradecida, pero esa sonrisa se le borró rapidito cuando salió cargando 3 bolsotas que pesaban el doble que las anteriores. Parece que Dmitri Vasilievich pensó que ella iba a vivir solo de papas y betabeles. A Nadezhda le dio pena decir que no, así que otra vez sacrificó su espalda. Apenas dio unos pasos y se tuvo que detener. Dejó las bolsas pesadas en el suelo,
Y justo en ese momento se detuvo un carro negro con caja grande. ¿Te necesitas ayuda? Escuchó una voz conocida. Nadezhda levantó la mirada. Era Nikolai. Él vio las bolsas y se acordó de lo que ella había dicho en la tienda. Ella no quería ir con él, porque se le hacía muy grosero. Pero tampoco quería seguir cargando ese montón sola. Así que, otra vez, tuvo que tragarse su orgullo. Pues, no estaría mal, dijo bajito. Nikolai se bajó del carro y recogió las bolsas. ¿Ya hiciste tu mandado completo, eh? Hasta parece que te estás preparando para el invierno. Sí, respondió la chica con una sonrisa leve. Voy a cocinar compota y a freír papas. Mientras hablaban, ella intentó cargar una de las bolsas, pero Nikolai se volteó y se la quitó suavemente de las manos. Nadezhda sintió el calor de su mano al rozarla, se quedó congelada un segundo, soltó la tela y dio un paso atrás. Nikolai también retrocedió un poco. Nadezhda cerró la bolsa y se subió al coche. Muéstrame por dónde es, ¿a dónde te llevo? Preguntó Nikolai. Yo te digo, contestó ella, sentándose en el asiento del copiloto. ¿Vienes de la ciudad? Preguntó Nikolai mientras arrancaba el carro. Pues sí, dijo Nadezhda, pensativa. ¿Y qué te trajo por acá? Y crecí aquí, respondió encogiéndose de hombros. Empecé a tener problemas en casa y sentí que necesitaba un lugar donde estar sola. Me acordé de esta casa, siempre me ha gustado este pueblo. Es tranquilo, no hay ruido, y uno puede pensar con calma. Y sí, si existe eso, dijo Nikolai, medio sonriendo. Manejaba rápido. No se sabía si tenía prisa o si así era su forma de ser. Pero no solo manejando, en la tienda, en la calle, también parecía apurado. Nadezhda pensó que seguramente así era él siempre. Cuando llegaron, Nikolai no solo descargó las bolsas, también la ayudó a meterlas hasta la casa. Caminaron entre el pasto seco que le llegaba a la cintura. Crujía fuerte con cada paso. Aquí no hay a quien contarle las cosas, dijo ella. Mi abuela hacía de todo solita. Hasta casi el día que se murió. Cortaba, cosía, arreglaba, sellaba techos, de todo. Y yo, que soy de ciudad, no sé ni cortar el pasto. Aquí ni hay quien sepa hacerlo, rió. Y menos con esas desbrozadoras eléctricas. ¿Eres de ciudad también? Sí, sí, contestó él, viendo su reloj. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que llegué aquí? Me llamo Nadezhda, se presentó la muchacha. Bonito nombre. Mucho gusto, Nadezhda, respondió Nikolai con una sonrisa. Después de eso, Nikolai se fue, dejándola sola. Nadezhda lo miró alejarse con el coche, tratando de entender qué clase de persona era ese nuevo conocido. A la mañana siguiente, Nadezhda se despertó por un ruido raro. Había un zumbido, como un motor. Medio dormida, se levantó de la cama que rechinaba con cada movimiento y fue a asomarse por la ventana que daba a la calle. Allí estaba Nikolai, junto con un viejito, en medio del pasto alto. Había cortado el césped en filas bien parejas. Se notaba que estaba sudando, aunque la mañana todavía estaba fresca. Nadezhda abrió la ventana y gritó. «Oye». Nikolai volteó, dejó de cortar, respiró profundo y la miró. Ella, con un vestido largo de lino que había encontrado en el closet de su abuela, lo usaba como bata de dormir después de haber limpiado la casa y cocinado, se quedó parada frente a la ventana. ¿Qué estás haciendo? Nikolai levantó las cejas, como diciendo ¿en serio me preguntas eso? Luego respondió. Estoy cortando el pasto. Sí, ya vi, pero, ¿por qué haces eso? Esta es mi casa. ¿Quieres que me detenga? Él le preguntó, con un tono medio burlón. Nadezhda negó con la cabeza y cerró la ventana. Ya no quiso seguir hablando. Notó que él la había visto de una forma diferente. Claramente, no quería que eso se repitiera. Entonces se cambió de ropa y fue a la cocina. Decidió hacer hotcakes, aunque no estaba acostumbrada a levantarse tan temprano. Y la verdad, tampoco tenía ganas de cocinar nada.
La vida en la ciudad le había enseñado a no desayunar nunca, pero hoy tenía que alimentar a un ayudante inesperado, que decidió llegar muy temprano a su casa, y a trabajar. Cuando Nikolai terminó, se notaba por el sonido de la podadora, que ya se había detenido. Los hotcakes ya estaban listos. Nadezhda justo estaba terminando de freír el último cuando salió al porche y llamó a su ayudante. «Ven a desayunar», gritó. El hombre negó con la cabeza. «Primero me doy un baño», dijo, señalando hacia el baño. «Está bien», respondió ella, y se fue a la cocina. Nikolai, imaginando que no podía decir que no a la invitación, se bañó rápido y luego fue directo a la cocina. Se sentó frente al plato que ya lo estaba esperando. Nadezhda estaba ahí, parada con los brazos cruzados, junto a los hotcakes y crema. «¿Cuánto tiempo tengo que pagarte por esto?», le preguntó ella, medio en serio. Nikolai alzó las cejas como si dijera «¿Neta me vas a pagar?». «Bueno, no lo hiciste gratis, ¿o sí?», añadió ella. Él se sonrió al ver la comida y le dio una mordida a un hotcake. Se recargó en la silla y la miró directo a los ojos, como queriendo entenderla. «Bueno, si no quieres que te pague, no lo haré», dijo encogiéndose de hombros. «Pero yo estoy acostumbrado a que el trabajo se paga». «Ay, tú mismo dijiste que eres de la ciudad», rió Nadezhda. «Mi tía Valia me contó que vives aquí desde hace 8 años, así que no me culpes si te trato como a uno de allá». «No te estoy culpando de nada», dijo él tranquilo. «Solo me sorprende que aún les extrañe que alguien ayude sin pedir nada a cambio. Yo también era así antes». «¿Y tú por qué no has comido?», le preguntó Nikolai. Ella hizo un gesto con la mano como diciendo «va». «Siempre salgo temprano para el trabajo. No estoy acostumbrada a desayunar. Comía algo rápido en la oficina». «¿Y de qué trabajabas?», preguntó él, inclinando la cabeza con curiosidad. «Era directora de una empresa», respondió ella. Nikolai silbó sorprendido. «Vaya, y ahora estás aquí», dijo mirando a su alrededor, «en esta casita con papel tapiz medio viejo». «No te creas, no ganaba tanto. Pero sí me gustaba. Estudié negocios y era mi sueño. Pero luego me dio un derrame», dijo riendo bajito. «Bueno, esa historia te la cuento otro día. Hoy tengo que seguir limpiando la casa y el ático. En la noche viene una amiga». «Tienes una vida ocupada», dijo Nikolai sonriendo. «Y ya es hora de que termines de comer», le dijo Nadezhda cuando vio que él seguía sentado. Nikolai acabó su desayuno y se fue. Ella lo siguió con la mirada, otra vez, tratando de entenderlo. Esa misma tarde llegó Tatiana, con unas cosas que Nadezhda le había pedido. «Órale», silbó Tatiana al ver el pasto cortado y el jardín limpio. Dejó las bolsas en la entrada y llamó a su amiga, que en ese momento estaba limpiando las ventanas. «Necesito cambiar un vidrio. ¿Tú sabes dónde puedo conseguir a alguien?», preguntó sin decir ni hola. «Pregúntale al que me ayudó a cortar todo el pasto», contestó Nadezhda. «¿Neta? ¿Quién era?» «A Nikolai. Un granjero local. Ayer me llevó hasta aquí, pero no creo que tenga tiempo para vidrios». «Pues qué suerte con el pasto», dijo Tatiana encogiéndose de hombros. «¿Y qué clase de granjero es ese?», bromeó Tatiana. «Ándale, entra», la invitó Nadezhda. «Si no te molesta, ayúdame a pelar unas papas. Están debajo del fregadero. Ya no puedo con tanto». Cansada, Nadezhda se sentó en una silla y se secó la frente con la mano. Tatiana se quitó la chaqueta, agarró el cuchillo y se puso a pelar papas. «¿Entonces qué? ¿Es granjero o qué?», preguntó. «No lo conocía antes. Solo lo vi cuando llegué aquí hace 8 años, justo cuando falleció mi abuela. Tiene su granja, animales, huertos». «¿Qué más te digo?». «¿Y tiene lana?», le soltó Tatiana directo. «Tania», se quejó Nadezhda. «¿Qué? En estos tiempos eso importa», se rió Tatiana. «Pero bueno, se ve que te late», la verdad, ni Nadezhda sabía qué pensar. Ese tipo era medio raro.
Primero fue grosero con ella en la tienda, y luego, de la nada, llegó en la mañana a cortarle el pasto. Y eso que ella ni se lo pidió. Cuando intentó pagarle, él no quiso el dinero. A lo mejor le gustas, le dijo Tatiana. Pero no te emociones, según escuché, todos en el pueblo lo ven como el raro. Míralo bien, agregó. Capaz que por fin tienes a un hombre normal en tu vida, uno que sí sepa cómo tratar a una mujer. Nadezhda solo puso los ojos en blanco. No dijo nada. ¿Y cómo va el trabajo?, preguntó Tatiana. Duf, ni me preguntes. Sin mí, todo se vino abajo. La jefa anda más loca que nunca. Ya van 3 asistentes y ninguno puede con el trabajo. Parece que yo hacía más que todos ellos juntos. Para ese momento, Nadezhda ya llevaba un mes viviendo en el pueblo. Se estaba acostumbrando a la casita y a la vida tranquila. También a descansar, algo que nunca había hecho. Toda su vida había trabajado. Vino de una familia pobre y desde que terminó la escuela, se metió a trabajar sin parar. Nunca se tomaba vacaciones, ni faltaba. Y ahora, llevaba casi un mes sin hacer casi nada. La primera semana la pasó limpiando la casa, dejando todo presentable. Después de eso, el silencio se volvió su compañero. Dormía hasta tarde, leía los libros que le trajo Tatiana, iba a ver a las vecinas mayores y escuchaba sus historias. Pero había algo que no podía sacarse de la cabeza, Nikolai. Desde el día que llegó, no dejaba de pensar en él. Tatiana una vez mencionó que hacía falta cambiar un vidrio roto, y al día siguiente, ahí estaba él, arreglándolo. Nadezhda le hizo panqueques. Luego él le arregló la puerta. Al día siguiente volvió a desayunar. Y luego otro día, y otro. Ya era una costumbre. Nadezhda ya ni se sorprendía cuando oía ruido en la calle temprano. Sabía que era él. Entraba por la ventana abierta o por la puerta, se sentaba en la mesa, y comía. No hablaban mucho. Él no le llevaba flores, ni le decía cosas románticas. Solo estaba ahí. Siempre. Y eso la tenía confundida. Ella quería entender por qué venía. «Admite, Nikolai, ¿tú solo vienes por el desayuno?», y le preguntó un día. Él se rió, mientras cerraba la llave del agua. «Eso no lo dije yo», contestó. Así eran casi todas sus conversaciones. Cortas, misteriosas, pero algo cómicas. Hasta que un día, llegó una muchacha del pueblo, toda enojada, a reclamarle. «¿Te crees mucho por ser de ciudad y tener curvas? ¿Crees que puedes venir y quitarnos a nuestros hombres? Pues que te den». Le arrancó una hoja a un árbol y se la aventó a Nadezhda, que se quedó parada en el porche, sin entender. Cuando Nikolai entró, Nadezhda le contó lo que pasó. «¿Y te asustaste?», le preguntó él con una sonrisa. «No mucho», respondió ella. «Mira, he estado en cosas más feas». Le contó que, cuando trabajaba en una empresa grande, una vez rechazó una propuesta de uno de los jefes. En vez de firmar un contrato corrupto, se negó. Y los otros 5 hombres del equipo casi la matan ahí mismo, solo por eso. Eran adultos, con traje, y ella estaba sola. Eso sí daba miedo. «Lo peor que me aventaron fue una hoja», dijo, riéndose. «¿Qué onda con ese cuate?», o bromeó Tatiana. «Parece tu fan número 1. Y sí, quién sabe por qué, pero arregla todo lo que se rompe en mi casa», dijo Nadezhda riendo. Nikolai solo sonrió y no dijo nada. «Tú sí que hablas poquito, ¿eh?», y le dijo ella. Él solo asintió. «Pues si ya estamos así de confianza, ¿qué te parece si hablamos de tú?», propuso Nadezhda. Total, ni estamos tan lejos en edad. Nikolai estuvo de acuerdo con una leve sonrisa. Después de eso, las chicas regresaron a preparar el borft, y Nadezhda no pudo evitar sonreír. Era la primera vez que conocía a un hombre que no quería hablar tanto, y eso le gustaba. Un día, Nadezhda salió a caminar por el pueblo. Nikolai no había ido a verla en días, y pensó que tal vez ya se había cansado de ella. Quería despejar la mente, aunque, en el fondo,
esperaba encontrárselo por ahí. Tenía muchas ganas de verlo otra vez. Se había acostumbrado a su forma rara de ser, a su silencio. Y aunque no hablaban mucho, ahora sentía que algo le faltaba. Mientras caminaba, notó que varios hombres del pueblo iban de un lado a otro, hablando con prisa. Se acercó a Valentina, que acababa de salir de la tienda con cara preocupada. ¿Qué pasó, tía Valia? La mujer se llevó la mano a la cara. Ay, hija, parece que la granja de Nicolai se está cayendo a pedazos. Algo grave pasó. ¿Y grave cómo? Pues no sé, pero las mujeres que trabajan ahí están bien angustiadas. Si cierran la granja, se quedan sin chamba. ¿Dónde van a encontrar trabajo aquí en el pueblo? Nadezhda frunció el ceño y volteó hacia el camino que llevaba a la granja. ¿Me puede decir cómo llegar? Valentina le explicó. La granja estaba al final del pueblo. Era un edificio largo, del que se oían mugidos de vacas. Algunas mujeres con delantal caminaban por el patio, cargando cubetas. Por ahí también andaban algunos hombres. Detrás del edificio había restos de cosas rotas. Los huertos, ya en otoño, estaban vacíos. Nadezhda le preguntó a una mujer que pasaba. Disculpe, ¿dónde está la oficina de Nicolai? La mujer le señaló el lugar. Era una oficina chiquita. Apenas tenía una mesa, una silla, un armario en la esquina y una ventana por donde entraba un poquito de luz. Nicolai estaba ahí, inclinado sobre unos papeles. Movía los labios en silencio mientras hacía cuentas con la calculadora y revisaba documentos. De pronto, se giró con cara de frustración y suspiró fuerte. ¿Se volvió a descomponer algo? Preguntó Nadezhda, entrando despacio. Perdón, ahorita no es buen momento, contestó sin mirarla. Que escuché que tienes problemas. Vine a ayudarte con los papeles, le dijo ella. Estoy bien. Yo me encargo, dijo él, medio seco. Nadezhda se acercó, pero él casi la empujó al tomar los papeles. Por favor vete, dijo con voz tensa. Si no, voy a tener que pedirte que salgas. Nadezhda miró con atención, solo echó un vistazo al papel, pero con eso le bastó. Ya había visto cantidades enormes y gastos ridículos para un lugar tan pequeño. Esto no es normal, dijo. No necesitas tanto para una granja como esta, al menos no en un pueblo. ¿Tienes contador o algo así? No, la verdad no, respondió Nicolai. Yo no soy experto en finanzas, pero me las voy arreglando. Y ya veo, pero estás gastando muchísimo en cosas innecesarias, comentó Nadezhda. ¿Y tú qué sugieres? ¿Que contrate a un especialista? ¿Y de dónde lo saco? Preguntó él, con tono seco. Nadezhda le sonrió con confianza. Yo soy economista. Además, trabajé años en una empresa donde los ingresos y gastos eran mucho más altos que aquí. Nicolai soltó un suspiro, se dejó caer en la silla y levantó las manos como rindiéndose. Bueno, échale un ojo. A ver qué puedes hacer. Esa noche, cuando ya era de noche y la granja estaba en silencio, ambos salieron de la oficina. Todo estaba limpio, los trabajadores ya se habían ido. ¿Estás segura de que si quitamos estos gastos no va a pasar nada malo? Preguntó Nicolai con duda. Claro. Por ejemplo, el almacenamiento en frío y la entrega de leche, no es necesario hacerlo 3 veces al día. Con una es suficiente. El resto del tiempo la leche ni se mueve, solo se enfría sin sentido, y eso cuesta mucho. Además, hay muchos gastos mal organizados, con presupuestos exagerados. Nicolai se rascó la cabeza, un poco confundido. La verdad, yo fui militar. De números y cuentas no sé mucho. Solo quise cumplir el sueño de mi papá. Él siempre quiso tener una granja grande, con campos y todo eso. ¿Y lo lograste? Pues no tanto, se enfermó muy grave y tuve que internarlo en un lugar especial. Si no lo hacía, ya no estaría aquí. Después me tocó levantar la granja desde cero. Nadezhda lo miró con compasión mientras caminaban por un caminito entre los árboles. Hacía algo de frío, soplaba el viento, pero el momento tenía cierta paz, era tranquilo. ¿Y tú?
¿Cuál es la historia con lo del derrame cerebral? Preguntó Nikolai de repente. Nadezhda se quedó helada. Por un momento pensó en reírse, pero recordó que le había prometido contarle todo. Suspiró fuerte y empezó a hablar. Y pues, fue todo un plan. Me acordé de una plática con una detective, Tania. Ella me ayudó a hacerlo realidad. Encontró a un doctor que, por un dinerito, aceptó decir que yo tenía un derrame cerebral, que me iba a morir pronto. Y todos lo creyeron. Nadie dudó nada. ¿Y luego? Fueron las peores 3 semanas de mi vida. Viví con mi esposo y mi suegra. Me trataron como basura. Me robaron todo. Sentía pena por él, por ellos, pero al final entendí que no valía la pena. Ya me habían olvidado, no les importaba. ¿Y así llegaste aquí? Sí. Cuando él me trajo aquí, me di cuenta que ya no había nada que salvar. Nikolai le tomó la mano con fuerza. Nadezhda sintió su palma firme y lo miró a los ojos. Él la miró también, en silencio, pero con una expresión de agradecimiento. ¿Por qué no te regresas a la ciudad? Preguntó después de un momento. Al principio solo venía a relajarme, tomar un descanso. Pero luego entendí que ya no quiero volver. Allá todo es correr, estrés, además, Volodia y su mamá están allá. Y no quiero más recuerdos de ellos. Nikolai soltó la mano de Nadezhda y empezó a caminar rápido. Ven, te quiero enseñar algo, le dijo. Caminaron bastante rato. Nadezhda no sabía a dónde iban, pero cuando llegaron, se quedó sin palabras. Estaban frente a una casa enorme, muy elegante, con una cerca alta. Esta era la casa de un amigo mío, servimos juntos en el ejército. Murió hace poco, cáncer. Ahora la están vendiendo, dijo Nikolai, con un tono serio. Yo quisiera comprarla, pero no tengo el dinero. ¿Y si no la compras? Preguntó Nadezhda. La van a tirar y construirán aquí quién sabe qué, un aserradero o algo por el estilo. No quiero que pase eso. ¿Y tú de verdad quieres quedarte aquí? Preguntó ella. Sí. Si compro esta casa, ya no hay vuelta atrás. No quiero regresar a la ciudad. Allá todo va muy rápido. Y aquí todo va lento, pero me gusta más. Esa es la paradoja. Allá no logré nada, pero aquí siento que sí puedo. Nadezhda lo miró con atención. Vio su cara seria, como apretaba los labios, las arrugas de su frente. Sabía que estaba pensando algo importante. De pronto, los ojos de ella brillaron con decisión. Le apretó la mano a Nikolai, como antes, y sonrió. Lo vas a lograr, le dijo. Yo te voy a ayudar. Vamos a levantar la granja y todo va a ser como lo soñó tu papá, te lo prometo. Nikolai no le respondió con palabras, pero la esperanza que se reflejaba en su mirada decía todo. Estaba feliz, creyendo que lo mejor estaba por venir. Y así fue como Nadezhda empezó a trabajar con él. Lo ayudó a levantar la granja, a mejorar las condiciones. Compraron ganado nuevo, equipo moderno, y las ganancias no tardaron en llegar. Nikolai estaba feliz, y no solo por los números. A veces le llevaba flores a Nadezhda, como forma de agradecerle. También empezó a arreglar su casa. Nadezhda no cocinaba diario, pero ya era parte del lugar. Unas semanas después, Tatiana llegó con unos papeles. ¿Estás segura? Le preguntó a su amiga. Sí, respondió Nadezhda, tomando la carpeta. Ya no hay vuelta atrás. Tú lo dijiste, repitió Tatiana, sin discutir. Después de todo lo que había pasado, solo quería apoyarla. Nadezhda abrazó los documentos contra su pecho y fue hacia la granja. Ese día esperaban más equipo. Caminaba rápido, pero no solo por eso, también traía buenas noticias. Encontró a Nikolai en su oficina, como siempre. Estaba sentado escribiendo algo. Al verla, sonrió. Temprano, ¿eh? Y dijo él, sacando una silla para ella. Nadezhda se sentó frente a él y puso los papeles en la mesa. Nikolai tomó la carpeta y empezó a leerla, página por página.
Cada vez sus ojos se abrían más. Nadezhda lo miraba, nerviosa pero emocionada. Cuando terminó, cerró la carpeta, la puso sobre la mesa y la miró directo. ¿Qué hiciste? Preguntó con voz ronca. ¿Qué hiciste? Compré la casa, dijo ella, parándose firme frente a él. Lo miró directo a los ojos, con la cabeza en alto. ¿O no querías que la demolieran, cierto? Era la casa de tu amigo. Yo prometí que todo iba a salir bien. Que es mucho dinero, suspiró Nikolai. Es mi dinero. Y lo uso en lo que quiero. Me gusta este pueblo. Nadezhda iba a seguir hablando, pero de repente Nikolai la interrumpió con un beso. Cuando se separaron, él le preguntó con voz temblorosa. ¿Ni me vas a decir qué opinas de mí? No, respondió Nadezhda, con una sonrisa. Solo te digo que, compré la casa. Y si quieres que seamos algo, creo que me volví a enamorar de un hombre, dijo ella. Y yo también, respondió él, mientras la abrazaba con cariño. Vladimir estaba sentado frente a su esposa. No podía creer lo que estaba escuchando. Sus manos se le cayeron sobre las piernas, y su mirada estaba perdida, sin expresión. ¿Entonces me estás diciendo que todo esto fue un plan tuyo? ¿Para ponerme a prueba? Preguntó sorprendido. Nadezhda lo miró con tristeza mientras tomaba un poco de té. En ese momento tocaron la puerta. Era Tatiana, que entró usando un vestido azul ajustado. Lo miró directo y se rió. ¿Ya le contaste todo? Qué lástima, me perdí su cara de tonto, dijo divertida. Llegué un poco tarde, pero veo que ya sabes todo. ¿Entonces ustedes ya sabían? Dijo Vladimir, molesto. Claro. El doctor al que le pagué por el diagnóstico fue idea mía, dijo Tatiana. ¿De verdad pensaste que Nadia hizo todo sola? Ella te quería mucho, pero tú le rompiste el corazón. Pensaste que podías tratarla como basura. Vladimir apretó los labios. Nadia, yo te amo. Nadezhda levantó las cejas con una media sonrisa. ¿Y Lili? ¿Ya no te sirve? Bien rápido querías abrirle un negocio y llenarla de regalos. Vladimir iba a decir algo, pero se quedó callado. Sabía que ya no tenía cómo justificarse. ¿Pero cómo se atreven a jugar así con todos nosotros? Dijo molesto. Mi mamá se preocupó mucho cuando se enteró de tu enfermedad. Tatiana y Nadezhda se miraron y se rieron. ¿Preocuparse? Si fue la primera en gritar de felicidad diciendo que su nuera se iba a morir y que por fin le tocaría una buena herencia. Hasta dijo la mía será más grande que la tuya. Vladimir miró la casa y sonrió con amargura. Así que todo esto lo compraste y lo lograste mientras estabas casada conmigo. Tatiana lo interrumpió, frunciendo el ceño. Ajá, ¿y cómo se compró estando casada? Según tú la mitad es tuya, ¿no? Tatiana era abogada. Sabía perfectamente cómo funcionaba la ley. Y sabía que ese tipo de cosas no se resuelven tan fácil como él creía. Justo cuando ella iba a decirle todo lo que pensaba de él, alguien abrió la puerta. Era el mismo hombre que días antes había bloqueado el camino de Vladimir con su coche. ¿Qué onda, Kolia? Dijo Tatiana con una sonrisa. Luego le susurró algo al oído. Nikolai, con cara seria, se acercó directamente a Vladimir. No se veía que fuera a detenerse. Vladimir tragó saliva y se levantó, nervioso. Si vienes a amenazar a Nadia otra vez, te juro que te voy a hacer ver tu suerte, dijo Nikolai con voz fuerte y firme. Sin pensarlo, lo agarró del cuello y lo sacó a empujones de la casa. La puerta se cerró de golpe. ¿Por qué lo dejaste entrar? Preguntó Nikolai, acercándose a Nadezhda para abrazarla por la espalda. Ella, sin pensarlo mucho, se aferró a él como si ya no quisiera soltarlo. Mostrar debilidad no era algo fácil para ella. Pero todos en esa sala sabían lo fuerte que había sido. Había aguantado la traición de su esposo. Nadezhda, con la cabeza agachada, trataba de no llorar. Tuve que contarle todo, dijo la niña. Tenía que ver su cara cuando se diera cuenta de que yo no tengo ninguna posibilidad de heredar nada.
¿Y eso te hizo sentir mejor? Preguntó Tatiana. Nadezhda asintió, y se abrazó más fuerte al cuerpo firme y protector de Nikolai. Mañana meto los papeles del divorcio. A pesar de las amenazas de Nikolai, Vladimir decidió demandarla también. Pidió el divorcio con división de bienes. Legalmente tenía derecho. Si solo quisiera la herencia, no tendría caso, pero como la casa y los terrenos se compraron durante el matrimonio, técnicamente eran bienes compartidos. Las notificaciones del juzgado llegaron por correo. Nikolai las trajo con otros papeles y se los dio con tristeza a Nadezhda. Ella abrió los sobres, leyó la cita judicial, y en segundos se puso pálida. Se dejó caer en el sillón, cansada. Venía del campo, sucia y con polvo, pero eso ya no le importaba. Jamás pensó que Vladimir de verdad fuera capaz de meter una demanda por los bienes. Pero ahora se daba cuenta, él no iba a dejarla en paz. Era impredecible. Necesitamos un buen abogado, dijo Nikolai mientras recogía los papeles. Stania dijo que tú estás a cargo de la empresa, y que tienen un departamento legal, añadió. Creo que pueden ayudarnos. Además, no tenemos que contarles toda nuestra historia. Nikolai se sentó junto a ella. Oye, ayer entré al baño, después de que tú y Nadezhda se fueron. Vi algo y no supe qué pensar. ¿Qué viste? Preguntó ella, nerviosa. Una prueba. ¿Estás embarazada? Nadezhda asintió. No sabía cómo decirte. Pensé que te ibas a enojar. Pero él no la dejó terminar. Le dio un beso suave, la abrazó fuerte y sonrió. ¿Entonces no te molesta? Preguntó ella, con los ojos llenos de esperanza. La sonrisa traviesa de Nikolai fue toda la respuesta que necesitaba. La abrazó con fuerza y la apretó contra su pecho. Así ese desgraciado decide ir por la mitad de todo, no me importa. Aunque no nos quedemos con nada, tú, yo y el bebé vamos a tener lo más importante, una vida juntos. Nadezhda cerró los ojos y suspiró profundo. Pero al abrirlos, vio en Nikolai esa misma mirada de antes, firme, decidida, como la de un detective que no deja nada a la suerte. Va a pelear en la corte, pensó. Va a quitarle todo. No solo lo que es mío por derecho, sino también todo lo que ese hombre ha conseguido. El juicio empezó muy pronto, como si el universo ya quisiera terminar con ese capítulo extraño. Tatiana fue la abogada de Nadezhda y Nikolai. La defendió con todo. Además, muchos vecinos del pueblo dieron su apoyo como testigos. La jueza era una mujer alta, pelirroja, que escuchó con atención lo que Vladimir decía. Le hizo preguntas, pero él no siempre sabía cómo responder. La jueza parecía divertida con eso. De parte de Vladimir no se presentó nadie más. Ni vecinos ni amigos. Ignatievna, que tanto hablaba, tampoco fue. Las muchachas no estaban con doña Ignatievna para nada. Ella se puso a hacer drama como si fuera su última oportunidad. Tuve mucho miedo cuando Nadia, dijo. Esperé 3 noches noticias del hospital. Se ajustó su bufanda blanca y siguió. Cuando vi a Nadia, casi me da un infarto. Ella ni se movía, para mí estaba como muerta. Yo la tuve que cuidar. Volodenka trabajaba, y yo limpiaba, le daba de comer, y resulta que ella no estaba tan mal. Yo ya pasé por eso. A mi hijo lo engañaron, lo traicionaron y ahora hasta se quieren quedar con todo. Doña Ignatievna volvió a llorar y se sentó en la banca del juez, después de su discurso. El juez escuchó con atención a los demás testigos y también a los de parte del demandante. Vamos a empezar con algo importante. El expediente del demandante se agregó al caso. Entonces se escuchó una grabación en toda la sala. Era una conversación entre Lili y Vladimir, donde hablaban de su relación. Doña Ignatievna saltó de su asiento. Eso es mentira. Me están difamando. Y quiero dejar claro que la acusada nunca engañó al demandante. Solo fingió estar enferma para comprobar algo. No hay certificados médicos, solo un doctor que les dijo el diagnóstico de palabra al demandante y a su mamá. Además, ellos dicen que le estaban cuidando. Tatiana, como abogada de la acusada,
continuó. Tengo una grabación de la señora Nina Ignatievna Lvova hablando con su hijo. Pusieron la grabación. Y sí, Bobochka, dame de comer. Ay, estaba tan metida leyendo que se me olvidó, pero no pasa nada. No me voy a morir de hambre hasta la comida. ¿Cómo conseguiste una enfermera buena que casi ni coma ni tome agua? El público se quedó en shock. Tatiana siguió. Además, el demandante está pidiendo que se divida una propiedad, una casa en la calle Repina, número 8, en el pueblo de Ilinskaya, y los ingresos de unos terrenos de la empresa Golden Birch. Pero esa propiedad fue comprada por la ciudadana Nadezhda Viktorovna Lvova, la acusada. Y esa casa ya fue transferida completamente a nombre de Nikolai Petrovich Gorelov, una semana antes de la demanda. O sea, la propiedad fue adquirida en el matrimonio y también fue donada durante el matrimonio. Eso significa que el demandante no puede pedir parte. Además, el dinero restante en la cuenta personal de la acusada y la herencia en Alemania no le corresponden al demandante. El juez soltó una risa casi sin querer. Nadezhda estaba lista para todo, miró a Vladimir con algo de gusto. Para transferir la propiedad, Nikolai tuvo que buscar a un notario corrupto que hiciera el contrato con fecha pasada. Eso ayudó muchísimo al caso. ¿De entonces, se considera inválida la demanda? Preguntó el juez. Tatiana respondió. La demanda de Vladimir Mikhailovich Lvov es para dividir todo por igual entre los exesposos. Pero lo que pide no solo es propiedad de la acusada, también está pidiendo parte de lo que es suyo, como un departamento de 3 recámaras en la calle Pegasova, casa 24, entrada 3. Más un BMW y dinero de ambas cuentas. El abogado de Vladimir, un señor gordito y calvo, brincó de su asiento. Protesto. Ese departamento es herencia del papá del demandante. Tatiana asintió y dijo. Pero según la ley, si uno de los cónyuges hizo mejoras importantes en la propiedad del otro, puede considerarse propiedad compartida. ¿Y cuáles mejoras? Preguntó el abogado. Su señoría, le mostraremos fotos del departamento antes de la boda. Como puede ver, estaba en estado regular. Luego, fotos después de la remodelación 6 meses después de la boda. ¿Y cómo se prueba que fue dinero de la acusada? Del mes de septiembre a abril, cuando fue la remodelación, el demandante no trabajó. En su cuenta no había dinero suficiente. Además, el testimonio del maestro de obra está en el expediente. El contrato fue hecho a nombre de la acusada. Los abogados discutieron y trajeron más testigos, pero el juez se fue a deliberar. Regresó con una gran carpeta roja. El tribunal ha llegado a una decisión, dijo el asistente del juez. La demanda de Vladimir Mikhailovich Lvov queda parcialmente aceptada. La propiedad se divide. Una tercera parte del departamento será para la acusada. El coche se usará en copropiedad. El 50% del dinero en las cuentas del demandante será para él. La decisión a favor de Nadezhda Viktorovna Lvova es definitiva y no se puede apelar. El martillazo cerró el caso. Vladimir y doña Ignatievna miraron con rabia a Nadezhda, que se abrazó a Nikolai. Tatiana llegó con una sonrisa. Te dije que se lo íbamos a quitar. A todo esto se sintió como un sueño raro, dijo Nadezhda, emocionada. Pero fue justo, respondió Nikolai. Y ahora tenemos todo lo que soñamos. Ya no más falta el padrino. O bromeó Tatiana, recogiendo los papeles. Nikolai abrazó a las 2 personas más importantes en su vida. Ahora sí, todo iba a estar bien.